El presidente no está pensando en esta elección, el presidente no está pensando en la campaña electoral, ninguno de los diputados nuestros aquí del bloque está pensando en 2, 3, 5, cómo hace para ganar esos diputados o esas bancas que evidentemente tanto los desvelan. En este caso, esta elección es o volvemos al fracaso macrismo o ratificamos el rumbo que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Es tiempo de estar presentes. Por eso decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Tenemos y debemos construir algo mucho mejor. Por eso quiero ser candidata. Decisiones de quién es candidato en cada distrito las define ese distrito. Si yo dijera que quiero ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué les parecería a ustedes? No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que ya a esta altura me suena casi a un capricho, de querer cruzar candidatos. Hoy los argentinos estamos viviendo un momento muy difícil. Un momento lleno de angustia. Un momento de oscuridad. La angustia de que tus hijos no están en las escuelas. Acepto esta candidatura porque creo, como dijeron todos los que me precedieron, que este es un momento muy difícil de la Argentina. Porque hoy más que nunca siento que tengo que estar. Tengo y quiero estar. Para defender a los argentinos de los atropellos y de los abusos de poder. La verdad no tiene mucho sentido esto de lucrar con la muerte. La muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, solo los asesinos. No quita, por ejemplo, que haya otro sector del Frente de Todos que se pueda presentar finalmente una interna. Entonces, yo formo parte de un esquema que obviamente está cercano a Alberto Fernández, a Cristina y a Sergio Massa. Hay otros compañeros y compañeras que forman parte del Frente de Todos que por ahí no están tan cerca, que incluso tienen críticas hacia la gestión y que tal vez el día del 24 de junio, el día de presentación de listas, propongan una alternativa. Es una elección interna que tiene otro significado. Yo digo que lo que se está debatiendo acá es cómo ganarle al kirchnerismo. Porque para ganarle al kirchnerismo necesitas un Juntos por el Cambio más grande y mejor, y para eso necesitas un radicalismo mejor y más grande. Hoy, en la Argentina, la realidad le ganó al relato. 6 de cada 10 chicos viven en la pobreza. Los únicos que estamos proponiendo un cambio de sistema para que Argentina no sea en el futuro la villa miseria más grande del mundo somos nosotros. Tengamos la grandeza, la inteligencia de comenzar a discutir en serio, a través de propuestas, a través de política. Yo creo que además tenemos una gran oportunidad para hacerlo. Ya di un aporte diciendo yo no soy candidato, dije, señores, me querían convencer ya el año pasado que tenía que ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires a diputado. Hay que tener un liderazgo fuerte y animarse a tomar decisiones y a decirlas públicamente. Basta debatir el pasado, que Macri, que Cristina, y esta famosa polarización que vos hacías mención, Eduardo, que es absolutamente perversa. Lo que ahora necesitamos es que la gente se saque las vendas de los ojos, que no compre más la falsa grieta que son kirchneristas y cambiamistas. Últimas horas, en menos de un día, mañana a la noche van a estar cerradas las listas. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora? Atención, porque hay un revoleo de cosas para todos lados que les vamos a ir intentando contar esta noche en GPS. Para empezar, sorpresa, se va Juan Grabois del Frente de Todos. Están en Olivos, reunidos, discutiendo sobre todo los lugares en la lista de candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires. Los 3 primeros lugares parecen definidos, pero a partir de ahí hay que ver cómo se distribuyen, porque hay que darle una parte a los intendentes del conurbano, una parte a la Cámpora, una parte a Sergio Massa. Y ahí está el tironeo, y por supuesto una parte al propio Alberto Fernández, al fin y al cabo es el presidente. En la Ciudad de Buenos Aires otro tanto, se calculan que van a entrar 5 diputados y ahí están viendo cómo se acomodan. Las cabezas de listas más o menos parecen definidas. Bueno, Leandro Santoro es un número puesto en Ciudad de Buenos Aires, salvo que pase algún cataclismo. Victoria Tolosa Paz, que es nada menos que la pareja de Pepe Albístur, el hombre en cuyo departamento, antes de ser presidente, vivía el propio Alberto Fernández. Es su amigo de toda la vida. Entonces es una persona de confianza que se ha ganado
el reconocimiento del kirchnerismo, entonces hasta ahí no hay duda. El problema y donde se están matando, y por eso hay tanto hermetismo, es en los puestos más abajo. Atención lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, donde en el cierre de último momento hay mucho inconveniente. Alberto pidió que Agustín Rossi vaya como candidato a senador, pero Agustín Rossi pactó con un senador que se llama Armando Traferri, que tiene una causa por lavado de dinero, de la cual lo protegieron unos insólitos fueros que tiene la provincia de Santa Fe. Y el gobernador Omar Perotti está muy enojado con esta historia porque no quiere saber nada con Traferri apoyando la lista. Y ahí hay un problema también, que no se extrañen que en Santa Fe hasta esta hora están yendo con listas separadas. Esto es de último momento también. Y dentro de Cambiemos, por supuesto, las cosas siguen complicadas. Esta misma tarde apareció una lista radical. Los radicales en Ciudad de Buenos Aires no iban a ir, iba a ir López Murphy contra María Eugenia Vidal, López Murphy haciendo poco menos que de sparring. Sin embargo, los radicales dijeron, no, un momentito, a nosotros no nos están dando los lugares, y apareció una lista donde va el exministro de Salud, Rubinstein, va a intentar hacer fuerza también en Ciudad de Buenos Aires. Pero lo más desopilante, muchachos, ayer, cuando no, fue, no sé si estaba libreteado o no, si vieron que a la gente de Cambiemos le gusta tanto el coach, ¿quién la había coachado a Carrió para hacer esto? La esperanza y la fe se abre cuando nosotros tenemos esperanza y fe. No se le abre a los resignados, no se le abre a los escépticos, se le abre a los que abajo del camión dicen, viva la Argentina, vamos a recrear la familia argentina. Y lo dejo con el gran candidato colorado. Despacito, pasito a pasito, despacito, pasito a pasito. Como un junco me dejaste o no. Como un junco me dejaste o no. Bueno, mientras todo esto sucede, continúa la rosca, y uno de los principales lugares de rosca, aunque ahora en estos tiempos todo es por Zoom, es la residencia de Olivos. Ahí está el presidente Alberto Fernández. ¿Y qué hace? Va hablando con los referentes de cada uno de los espacios. Es el propio Alberto Fernández con Santiago Cafiero quien está cerrando las listas. Ahí está Mauro Gundín. Mauro, ¿cómo te va? Hola Rolo, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y para todos. Bien lo decís vos con respecto a lo que se está dando, porque toda esa rosca, porque todas esas conversaciones, porque todas esas reuniones se continúan dando y tiene como epicentro, lógicamente, aquí la quinta presidencial de Olivos, donde está el presidente Alberto Fernández, solamente hasta el momento acompañado por su vocero, Juan Pablo Biondi, porque hace minutos se retiró el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo, que fue el último en irse, luego de un día repleto de reuniones, algunas virtuales como las que se están dando en estos momentos, otras presenciales, porque por ejemplo vos dabas antes, Rolo, un nombre importante en todo este juego, Victoria Tolosa Paz. Victoria Tolosa Paz en estos momentos está en comunicación permanente vía Zoom con el presidente de la Nación, con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con Máximo Kirchner, con Sergio Massa, que son los que están llevando adelante todas estas reuniones y están encabezando todas estas reuniones virtuales. Pero por la tarde, Victoria Tolosa Paz estuvo aquí en esta Quinta de Olivos en una reunión con el presidente de la Nación, y cuando hacemos mención a Victoria Tolosa Paz, bien lo decía vos, hoy parece el número puesto que mañana cuando cierren las listas será la que encabece. Cuando fue el partido de Argentina-Brasil, inmediatamente después apareció posteada una foto de Tolosa Paz con su pareja y de Alberto Fernández con su pareja mirando el partido juntos. Yo dije, esta es la bendición para que sea candidata. Para ver el partido, la final de Argentina-Brasil, era obvio que iba a ser la bendición para ser candidata. Y después estaba el análisis político, que todos decían, bueno, en la interna y en el equilibrio de poderes del Frente de Todos le están dando la lista en los principales distritos a gente de confianza de Alberto, ¿sí? En el caso de Leandro Santoro, por un lado, y de Victoria Tolosa Paz en el otro, pero la pelea real entre los sectores está por abajo, en los otros lugares de la lista. Mauro, espera un cachito, que quiero que escuches vos también a Sheila Vilker y a Patricio Moucha. Ambos son consultores políticos. Sheila, buenas noches, ¿cómo te va? Le damos el lugar a la dama primero. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? ¿Cómo ves este cierre? Bueno, como siempre, a ver, siempre hay despelote en los cierres de listas. Sí, ¿no? Siempre hay despelote.
Creo que después de mañana a las 24 vamos a ver quiénes quedaron un poco más heridos, quiénes quedaron un poco más fortalecidos. Algunos que dijeron, de ninguna manera voy a bajar mi lista, se bajaron. Jorge Macri, Pose, O sea, todos estos que amagaron, sacaron pecho, después... Es una escena repetida, digo, es parte del folclore. Me parece que, digo, en términos de opinión pública, la verdad que con la dinámica electoral que tenemos, lo que mandan son las cabezas de lista, o sea que realmente lo que hay que pensar en función de las elecciones que se vienen y las propuestas que van a hacer en la campaña, me parece que te das cuenta a partir de esos liderazgos, ¿no? Digamos, ¿Alberto está poniendo las cabezas de listas? ¿Coincidís en esto? A ver, Tolosa Paz, Santoro, si es que efectivamente quedan confirmados, son claramente personas de gran confianza de Alberto, lo vimos en su asunción, ¿no? Llevándole las medialunas a Santoro el día que asumió, a Alberto saliendo del departamento que vos bien contabas que pertenece al Vístur y por supuesto a su mujer, a Tolosa Paz. Entonces, sí, claramente son figuras muy fuertes. Ahora pensá esto, viste que suena Tolosa Paz y Goyán, ¿no? O sea, estamos hablando de que el gobierno está apostando a la idea de, o sea, volver redundante el mensaje de el cuidado, la pandemia, la salud a través de Goyán y el compromiso con los más necesitados a partir de Tolosa, que en algún momento estuvo al frente de la mesa del hambre. Sí, y también me parece que están eligiendo tipos que dieron la cara para defender al gobierno, porque el gobierno en estos 2 años de gestión, muchos alfiles que pusieran la cara no tuvo. Espadachines no tuvo, eso es cierto. Y ellos han, bueno, Santoro prácticamente... Y le llenaron la cara de dedos en todos lados. Santoro prácticamente dio la vida. Entonces, me parece que en ese sentido, digo, uno puede empezar a entrever por dónde va la cosa para esta escena que se empieza a desarrollar a partir de ahora. Patricio, ¿cómo lo ves vos? Bueno, caliente por supuesto, como todos los cierres de listas, pero más allá de caer en la danza de nombres y un poco comparto el repaso que hacía Gila, que siempre son movidas, adentro del peronismo saben muy bien de este ejercicio. Un poco llamó la atención quizás la división que está viendo Juntos por el Cambio en los principales distritos, pero... La resurrección de los radicales, ¿no? Que ahora los radicales dicen, no, un momentito, nosotros estamos acá. En los 4 principales distritos hay mucha división, en Santa Fe hay 4 listas dentro de Juntos por el Cambio. ¿4? 4 listas, sí. Sí, la sorpresa ahí es Roy López Molina, que era del propio del espacio, candidato a intendente de la ciudad de Rosario, ahora está por afuera. Pero más allá de eso, más allá de la danza de nombre que ahora podemos ver, quiero poner foco en cuál es la urgencia de qué se pone en juego en este cierre de listas. Y creo que por un lado el gobierno nacional está poniendo en juego la gobernabilidad, más allá de los nombres, es decir, cómo voy a quedar en la conformación del Congreso, voy a sumar 10 diputados más, voy a poder tener quórum, cómo cierro los liderazgos hacia adentro de mi espacio, cómo queda esa conformación, vos lo decías muy bien, movimientos sociales, Massa, el kirchnerismo máximo, el albertismo, cómo cierra esa conformación. Sí, y yo te diría que del otro lado, cómo resolvieron rápidamente el deshacerse de Mauricio Macri. Totalmente. Nadie habla de Macri. El viaje... Cristina, en la elección del 2017, presentó una lista propia, perdió con Esteban Burri, pero tuvo un caudal electoral. Pero te puedo decir cuál es la diferencia ahí. Sí. Perdón, ahí el tema es cierto. Lo despacharon así, tuk. ¿Macri quién es Macri? Ahí hay un tema, y es que en términos de opinión pública, digamos, aún aquellas personas votantes de Juntos por el Cambio que rescatan la figura de Macri, tienden a verlo fuera de la escena, o sea, lo corren, lo ponen afuera, una persona muy importante para la estructura, te diría para los más duros, el arquitecto, el gran armador, pero hoy lo están viendo afuera, o sea, que la propia ciudadanía lo pone afuera. A Cristina no le pasaba eso, además de que Cristina dio pelea, vos tenías en términos de opinión pública un acompañamiento ciudadano muy fuerte que quería verla en escena, y eso es una diferencia y eso te explica por qué fue tan rápido y tan eficiente ese tuk. ¿Cómo ves vos que Larreta le gana por abandono la pelea a Macri? Sí, pero y ahí te respondo con el otro punto dentro de la oposición, ¿cuál es la urgencia de ordenarse? Yo creo que el reflejo que tuvo el radicalismo. Ese reflejo que tuvo el radicalismo obliga al PRO a ordenarse mucho más rápido, a dejar muchas cuestiones de lado. Me parece simbólico que Macri esté afuera del país y justo en el cierre de listas. Además se fue antes. Dentro de lo que es el simbolismo de la política, eso me parece claro. Se las tomó. Hizo la de Casildo Herrera, ¿te acordás de Casildo Herrera?
Pero creo que ese apuro tiene que ver con que la oposición, en la interna de Juntos por el Cambio, pueden estar definiendo el liderazgo para el próximo candidato a presidente. Creo que quieren, sobre todo los radicales, que vienen a decir, bueno, vengo a cobrar todas las que no me pagaste antes, yo quiero ser competitivo ahora, quiero poner los nombres y que eso me deje en escenario poner el candidato a presidente. ¿Le ven chances a Manes en la provincia de Buenos Aires? Yo lo veo como un candidato muy competitivo. Sí, pues sí que le puede hacer fuerte a Santini. Lo veo como un candidato competitivo. Tiene algunas, digo, a ver, yo creo que como candidato es un candidato fuerte. Alguien le va a sacar el juicio de mala praxis. Se va a poner linda la campaña. Va a ser, o sea, nada, yo creo que cuchillo entre los dientes. Pero también lo que es cierto es que cuando vos ves la presentación de Santilli, la foto, olvídate del discurso, la foto tiró toda la carne al asador. Jorge Macri, Bullrich, Larreta, Carrió, estaban todos. Entonces ahí vos ves este desbalance. Así que yo creo que hoy lo que nosotros estamos viendo por contornos, digo, por mediciones, es competitiva la campaña. La verdad que es difícil prever hacia dónde va. Vamos a ver si logramos chusmear un poco del otro lado de la cerca. Nos vamos al frente de todos. Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente. A ver, Nicolás, ¿qué se sabe del armado? Trabaja un poquito de cronista con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Rolando? Muy buenas noches. ¿Qué se sabe del cierre de listas? Son momentos importantes, previa a definiciones. Recién contaban un poco la danza de nombre, pero bueno, lo más importante lo vamos a conocer mañana seguramente. O sea, todo sí que todavía no hay nada, no está nada cerrado, más allá de Victoria Tolosa Paz, que todos la dan como segura candidata. Y la verdad que siempre se termina definiendo en los minutos finales, más allá de que hay, obvio, compañeros y compañeras que están perfilados en distintos lugares para expresar lo que es hoy el Frente de Todos. Seguramente esta pluralidad que tiene nuestro espacio va a estar expresado en lo que es la propuesta electoral, sin dudas, conteniendo a todos los sectores, pero bueno, va a ser clave el día de mañana. En las últimas horas es dinámica la propuesta electoral. En esas listas, en estos cierres de listas, ¿qué pasa con los heridos? ¿Se van, se quedan? Porque digo, está fuerte la versión de que Juan Grabois está por irse, por ejemplo. No, yo creo que hay algo importante que el Frente de Todos en todo este tiempo se ha ido consolidando, fortaleciendo, y eso creo que es clave, ¿no? Encontramos un frente electoral que se ha consolidado en el gobierno, en los distintos niveles, y sin dudas se expresa y se sintetiza en los compañeros que representan, en parte del gobierno, en lugares institucionales y sin dudas también, bueno, en este momento en la lista, ¿no? ¿Cómo crees vos que los va a afectar, sobre todo en el conurbano, que tanta la presencia y fue tan importante para el voto de Kicillof y de Alberto Fernández, la crisis de la pandemia, pero también la vacunación y lo que puede suponer? ¿Usted cómo ves? ¿Que les quita? ¿Van a tener cifras iguales el 2019? ¿Menos? ¿Cómo la ves? No, la verdad que nosotros lo que venimos viendo es que, por un lado, en la provincia de Buenos Aires se viene dando un proceso de recuperación. En el primer trimestre hubo un proceso de recuperación, de crecimiento. Todavía esto no impacta directamente en la gente, pero con este avance del programa histórico que se está llevando de vacunación y la gran inversión en todo el sistema de salud, vamos a estar en condiciones distintas, vamos a tener un nuevo verano, una nueva primavera, como la tuvimos el año pasado, pero con mejores condiciones, ya que vamos a tener va a ser crucial, una gran cantidad de la población vacunada. Este va a ser uno de los debates de la campaña electoral, decir, bueno, lo mejor viene ahora, lo peor ya pasó, es una frase de Macri, pero no creo que la utilicen ustedes, pero digo, el debate va a estar, pues, si lo que viene es mejor o lo que viene va a ser más de lo mismo. No, yo creo que sin duda es el momento más crítico de la Argentina en el contexto de pandemia, en el contexto económico. Lo pasamos, ¿no? Recibimos un gobierno muy golpeado económica, financieramente, endeudado, con una crisis profunda. Recordemos, marzo del primer año de gestión, estábamos entregando la tarjeta alimentar, discutiendo el hambre en la Argentina, y creo que estamos sin duda en un proceso crítico que generó la pandemia porque agudizó todos los problemas de nuestro país y del mundo, pero sin duda lo peor pasó y estamos en una salida. Hay indicadores reales que hay
reactivación, crecimiento económico, y también creo que el avance de la campaña de vacunación y todo lo que se hizo para que no sea un caos, una catástrofe como en países considerados del primer mundo, en la provincia de Buenos Aires ha sido clave. La decisión política del presidente y de nuestro gobernador Axel Kicillof, con el ministro Goyán al frente, la inversión que se hizo en materia sanitaria en la provincia fue clave. Yo te puedo hablar en nuestra zona, el Hospital Regional de la Cuenca ha sido para nosotros fundamental, un hospital que estuvo al 20% durante 5 años y que resolvió gran parte del tercer cordón sur del conurbano, todas las derivaciones COVID. ¿Lo ves, Nicolás, lo ves a Goyán candidato? Yo creo que es un compañero muy valioso y que ha hecho una tarea enorme en todo este proceso. Si se define, creo que sería una decisión muy acertada, no solamente por su trayectoria, por su capacidad, sino también lo que han llevado adelante en reforma de todo el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires, que se planteaba, recordemos, como el epicentro de la catástrofe del colapso de los hospitales que iba a suceder, y bueno, en toda esa campaña del miedo que se planteaba en la Argentina, como que el epicentro del caos se daba en la provincia de Buenos Aires, principalmente en el conurbano, y la realidad que nada de eso pasó. No hubo un argentino o argentina, un bonaerense que no tuvo atención en el sistema de salud. Nicolás, es clave. Gracias por el contacto. No, gracias a vos. Saludos. Muy buenas Hasta noches. luego. Bueno, a ver, y entonces, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ven los números? Bueno, la provincia de Buenos Aires sabemos que es un lugar donde el oficialismo es muy fuerte. Están arrancando 8 o 9 puntos arriba. La oposición es un poquito más elástica. Sobre todo la interna también, a ver, cuando nosotros medíamos 3 candidatos, una interna de Jorge Macri, Santilli, Manes, medían más que una interna Santilli, Manes, que cuando medías, no sé, a alguno de estos 2 candidatos solos, alguno de estos ¿Y candidatos Espert solos. les puede quitar votos? Mira, Espert probablemente robe alguito por la cosa ultra. Tiene otro público, ¿viste? Que es un público más joven, de perfil más juvenil. Por supuesto, sí, comparten electorados porque se tocan en una zona Sí, más el antisistema, antikirchnerismo, el antiperonismo. antikirchnerismo rabioso. Pero también lo que nosotros estamos viendo es que los espacios que no son las 2 grandes mayorías tendieron a pincharse en las últimas mediciones. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que Randazzo, que nunca ha terminado de despegar, todavía mide menos de lo poco que medía. Bueno, atención Espert- con Randazzo, porque se conoció hoy a la tarde que Balibuca, que era un hombre que considera de su espacio, se le fue para el frente de todos. Sí. O sea que Randazzo arranca diciendo, bueno, yo vengo a convocar, y tanto convoca, ya se le fue una de sus El espadas. libro de pases está reabierto. Mirá lo que pasó con Píparo. Píparo se fue Con con Espert. Espert, Balibuca, se fue al frente de todos, dejando a Randazzo. Sí, está abierto el libro de pases. Así que eso es como... Hay lugar, pero es una elección legislativa, ¿hay lugar para que crezcan algunas alternativas? Randazzo acá, o en Ciudad Milei, ¿hay lugar o van a terminar devorando todos los las grandes coaliciones? Sí, yo creo que hay, por lo menos hay un intento de hacerlos crecer. Vimos que empezaron a aparecer nombres o ministros de salud o nombres un poco outsiders de la política, López Murphy volviendo, un montón que están intentando. Por ahora es un intento, creo que de todos, reclamar un espacio en la interna y ver qué cobran por bajar, me parece. Veremos en términos electorales si después la gente les da un espacio. Yo creo que, comparto con Sheila, el margen va a ser chico. Hay que ver si ese margen con el que se terminan quedando tienen poder de año y después terminan posicionándose en el Congreso para negociar algo más o no. Es chico el margen. Yo quiero hablar con él, porque él es el que sabe todo y si no lo sabe, lo consigue. Raúl Timerman, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué linda noche para hacer chimentos, ¿eh? Sí, aparte tengo una ídola nueva, tengo mi segunda ídola. ¿Cuál? Cecilia Nicolini, estoy 100% de acuerdo con la carta que mandó. Ah, pues la carta está bien, pero ¿esa cartita le va a reportar una candidatura? ¿Vos qué decís? No, yo no creo que fue por la candidatura, fue a demostrar... no sé quién mostró la carta, pero lo que queda demostrado es que defiende con uñas y dientes conseguir vacunas para la República Argentina. No lo hace por ella, no lo hace por el gobierno, lo hace por el país. Y la pelea con uñas y dientes. Mira, yo estuve 30 años
en la parte comercial y te puedo decir que es como hay que hacerlo. Claro. Así que tengo una segunda ídola. Muy bien, muy bien. ¿Y la primera? Sheila. ¡Vamos! Hola, Raúl. Ahora, Raúl... ¿Qué tal, Sheila? ¿Cómo estás? Raúl, Sheila es buenas una noches. ídola, la he conocido hace muchos años y es la persona que conozco que mejor interpreta el electorado. Raúl, usted hablaba de Cecilia Nicolini y de esa voracidad por conseguir vacunas. Se llevó puesta una denuncia judicial. Hoy la denunciaron a ella, Carla Bisotti. Bueno, por denuncia judicial no se le niega a nadie. No, bueno, pero es una denuncia que firmaron entre otros Waldo Wolf y Jorge Enríquez. Digo, toda esta historia del mail filtrado le va a costar una causa judicial. Después veremos qué es lo que pasa, pero hoy tiene una denuncia. Pero ¿sabes lo que pasa? La judicialización de la política es un tema totalmente agotado. Es el último de los recursos que puede tener un político cuando ya no sabe cómo llegarle al electorado. Me parece deleznable eso, pero bueno, es la manera que tienen de actuar. Por algo está pasando lo que está pasando en lo que era Juntos por el Cambio, pero que es el PRO, juntos o todos juntos. Vos fijate, se produce primero la tensión entre Macri y Larreta, pulseada por la que no se siente representado un espacio del radicalismo que se va de ahí. Rubinstein, Facundito Suárez Lastra, Jesús Rodríguez, etcétera, y Brandoni se van de ese espacio. Por el otro lado, tiene que tomar una decisión que le debe haber partido el alma, pero la debe haber tomado a plena conciencia Patricia Bullrich, que es la de no presentarse. ¿Y sabés por qué no se presenta Patricia Bullrich? Porque si Patricia Bullrich se presenta y le gana a María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires, lo está derrotando a Horacio Rodríguez Larreta y lo deja derrotado 2 años más con un gobierno nacional de la oposición y él a cargo de la ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que ese fue el motivo por el que toma la decisión de no presentarse. Se queda en el PRO, presidenta del PRO, acompaña a todos los candidatos en todo el país, hace campaña y se posiciona para el 2023 sin perjudicar al partido. ¿Qué sabés de lo que está pasando en el Frente de Todos en la discusión en la provincia de Buenos Aires, Raúl? No, vos sabés que yo hasta ahora el único que dio a conocer quién quiere que sea sus candidatos encabezando las 2 listas fue el presidente abiertamente y dijo: yo no quiero que Santiago Cafiero encabece ninguna lista porque lo necesito como jefe de gabinete. Te voy a decir por qué me parece correcta esa posición. Vos fijate una cosa, en estas elecciones se eligen 127 diputados, 127, de los cuales 35 son de la provincia de Buenos Aires y 13 de la ciudad de Buenos Aires, en total 48. O sea, más de 1/3 de los diputados van entre ciudad y provincia de Buenos Aires. ¿Qué se juzga en una elección? La gestión de gobierno, la gestión hasta este momento y la credibilidad de promesas respecto a lo que va a pasar. Se juega la batalla en la provincia y en la ciudad. Esos 2 candidatos son los que van a recorrer durante toda la campaña los medios gráficos, radiales y televisivos en la ciudad de Buenos Aires, que son los medios nacionales, los que se ven, leen y escuchan en todo el país. Entonces van a tener influencia sobre todo el electorado en la República Argentina. Entonces el presidente que va a ver juzgada su actuación al frente del Ejecutivo, creo que tiene el derecho a elegir por lo menos a esos 2 candidatos. ¿Cómo ves el equilibrio interno? Porque hay mucha, sobre todo, mucho rumor de que están terriblemente peleados Cristina con Alberto, con Massa. ¿Vos ves algo de esto o es más exageración que otra cosa? Todo eso se está arreglando, todo eso se va a arreglar, todo eso forma parte en general de la confección de las listas. Hay muchos lugares en las listas, hay diputados nacionales en ciudad y en provincia, hay diputados y senadores provinciales en la provincia, hay legisladores de la ciudad en la ciudad, hay muchos lugares para lograr el equilibrio interno una vez decididos estos 2 primeros lugares. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo y el gobierno, porque ¿sabes qué pasa? Es un gobierno, es una coalición de gobierno.
No es que el fracaso de uno favorece a otro, el fracaso de uno arrastra a todos. Entonces todos juntos se van a poner de acuerdo para sacar esto adelante. Mira, hoy me mandó un chaqueño, porque viste que se pusieron de acuerdo Gustavito Martínez, intendente de Resistencia, y Coqui Capitanich, gobernador de Chaco, que fueron muy peleados en las últimas elecciones, los dos son peronistas, se pusieron de acuerdo para él. Y entonces me mandó un chaqueño, me mandó una frase de un poema de María Elena Walsh, y que eso es lo que va a pasar acá. Dice, como dijo María Elena Walsh, andando solo poco se alcanza. Valen más 2 temores que una esperanza. Mirá. Se van a poner de acuerdo. Comparado con el 2017, ¿sí? Porque fue una buena elección de Cambiemos en el 2017, ¿cuánto se pone en juego para Cambiemos, o que ahora se llamará Juntos? No, por supuesto que se pone en juego mucho, y aparte se le pone en juego internamente, un equilibrio interno, que no lo tuvieron en el pasado ellos. Hoy tienen una interna en la provincia de Buenos Aires donde aparece un hombre que viene de afuera de la política como Facundo Manes. El radicalismo, que tiene una parroquia en cada pueblo, descubre un ángel salvador y va a poner todas las fichas a eso. Le formó un equipo de campaña con Ramiro Agulla, Gastón Dueque, Eduardo Levi Yeyati, Andrés Malamud y Daniel Ibó. Es un equipo presidencial de campaña. O sea que le va a ser muy difícil, a pesar de que te puede decir las cifras, por dónde andan muy bien Chila, pero desde el punto de vista de perspectiva, se va a plantear difícil. Hay un atractivo en alguien que viene de afuera de la política, sea quien sea, en un momento en que hay tanto escepticismo en la gente frente a los políticos. A ver, espera que le preguntara a Sheila. Creo que va a ser muy complicado. Pero ¿qué pasa? Pero, aguantame un cachito. Ganó por mucho el Frente de Todos la última elección. Ganó por 14 puntos. Sí. No se va a repetir. Está bien, pero también Cambiemos había tenido una muy buena elección en el 2017, con lo cual también la vara está alta para Cambiemos. Totalmente. Respecto al recambio de diputados, está complicado Cambiemos. Sí, señor. Aparte, en ese momento, cuando fueron las elecciones a senadores, que Cristina pierde, ahí viene otra cosa que también hay que mirar. Miran mucho los candidatos. Escuchamos una cosa, si yo te pregunto con quién perdió Cristina en el 2017, ¿vos te acordás de Gladys González? No la recordás. No, pero estaba Esteban Bullrich. Y Esteban Bullrich tampoco. Esteban Bullrich, por la desgraciada enfermedad que tuvo, se hizo muchísimo más conocido de lo que era antes haciendo campaña política. Pero no perdió con ellos. Perdió contra el gobierno, contra Macri y contra María Eugenia Vidal. Claro. Y ahora pasa lo mismo. Pongas al candidato que pongas, está el Frente de Todos por un lado y está la oposición nucleada en Juntos por el Cambio en el otro lado. Y ningún candidato mide más que esas dos coaliciones. A ver, pero indudablemente espera, aquella vez Cristina fue Massa por otro lado y fue Randazzo por otro lado. Espera que le pregunto a Sheila, ¿vos ves también esta idea de que va a primar una campaña centrada en el presidente y a lo sumo en Kicillof Cristina? Bueno, a ver, está claro que la arena es nacional. O sea, que la gente va a votar pensando en la política económica, en la vacunación, en el coronavirus. En los grandes temas nacionales. ¿No? Digamos, de alguna manera no es una arena, digo, por más que la provincia elija, cada provincia elija los dirigentes de sus propias provincias, el carácter de la elección es nacional. La arena donde se piensa la decisión del voto es mayormente nacional. Te diría está bien, casi... pero está difícil para el gobierno entonces. Bueno, por eso... Más pobreza y el coronavirus que no se termina. Esto y el descontento que hay por parte de algunos electores es lo que hoy representa una dificultad importante que va a tener que superar en la campaña del oficialismo. Sí, Patricia. Sí, estaba pensando en los temas, ¿no? Con qué vamos a estar debatiendo.
y vos decís la pandemia y el coronavirus. Quizás eso sea una oportunidad que tenga el gobierno. En el humor social comparto lo que recién decían, por eso esta posibilidad de que gente de afuera de la política, como Manes, tenga más posibilidades. Hay un humor social muy de mucho rechazo hacia la política. Entonces, o sea, vos ves un porcentaje fuerte de voto bronca. hay mucho voto bronca, la gente se quiere sacar de encima la pandemia, la quiere dejar atrás, estamos llegando al 50% de población vacunada. Si el gobierno llega a tener algún reflejo en la economía, yo creo que puede haber una especie de viento de cola, como se dijo en algún momento, de decir, bueno, quiero dejar atrás la pandemia. Entonces, si la oposición tiene que elegir muy bien el tema, si vamos a estar criticando como hasta ahora desde la oposición, qué es lo que está haciendo el gobierno en torno a la gestión de la pandemia y la gente se lo está queriendo sacar de encima, bueno, ahí quizás el gobierno tenga una oportunidad si logra alguna reactivación económica. Pero creo que es la pregunta, ¿cuál va a ser el tema? Igual yo creo que hoy hay mucho candidato de pandemia. Vos fíjate, mira, Rubinstein, médico, Goyan, médico, Manes, médico, el propio Balibuca, si se suma, médico. Sí, uno de los temas justamente de Balibuca, cuando hizo el posteo con la foto del presidente Fernández, fue la salud nos une. Uno de los posteos. Le quiero preguntar a Raúl, ¿qué opinas de lo de Balibuca y los candidatos médicos que va a haber en las listas? Bueno, no es, digamos, el médico te cuida, digamos. Exacto. Hay una aceptación para escuchar a un médico. En una situación en la que hay enfermedad, uno busca escuchar a los médicos, no a los economistas o a los abogados. Quiere que los médicos le expliquen qué está pasando y cómo puede hacer uno para cuidarse. Bueno, Rubinstein va en la lista, al frente de la lista de los radicales en Ciudad, ¿no? Así es, Rubinstein va en la lista de radicales en Ciudad y vos sabés que en esa lista, digamos, el peso pesado no es Rubinstein, el peso pesado es Facundito Suárez Lastra. Claro. Y sin embargo va tercero, va Rubinstein en la cabeza de la lista. Yo creo que es una lista formada pensando mucho en el futuro, digamos, y no en el pasado, y en la situación presente donde un médico puede jugar un rol importante. Un médico que tuvo la valentía de decir, estando al frente de la salud en general, de decir no fue prioritaria la salud para el gobierno de Mauricio Macri. Otra manera que lo están enterrando a Macri, que se van deshaciendo de él, ¿eh? Bueno, sí, se van. Indudablemente Horacio Rodríguez Larreta tiene la suerte de que Macri tiene inconveniente para volver al país. Además. Realmente, eso es una suerte. Pero hay algo que te quiero decir, Rolando, que es importante y no se ha destacado. Dos de las cosas que se le han achacado muchísimo, tanto al kirchnerismo en el gobierno como al macrismo en el gobierno, este gobierno no tuvo un solo caso. No tuvo un solo caso de denuncia de corrupción. No tuvo un solo caso de los servicios de inteligencia haciendo inteligencia interna entre los políticos. Tiene la libertad de prensa de hacer un zoom recorriendo los canales y te vas a dar cuenta que nunca la Argentina tuvo el nivel de libertad de prensa que tiene en este momento, sin que eso mueva la pauta, sin que eso haga que la pauta se oriente hacia aquellos que apoyan el gobierno y sea reticente con los que no se apoyan. Hay un criterio y ese criterio se acepta. Este gobierno fue tan claro en todo eso que por eso produjo tanto ruido el vacunatorio VIP. Claro. Que es una ventaja de la política. Mirá, radicales con los que he hablado me dicen, bueno, los privilegios de eso los tuvimos siempre los políticos en todos los gobiernos. Pero es un gobierno tan impecable en ese sentido que un hecho de ese tipo produce una explosión como la que produjo. Gila te puede decir cómo cayó la imagen presidencial. Estuvo creo que en el momento mínimo y después de eso se empezó a recuperar. Te agrego ahí, Raúl, que la causa que hubo en el comienzo del gobierno, cuando el propio Grabois denuncia que se estaba pagando el triple por los fideos en el Ministerio de Desarrollo Social, se cerró por inexistencia de delito porque efectivamente el sistema de contratación del Estado hace que, producto del costo financiero, etcétera, etcétera, no había sobreprecios y terminaron cerrando la causa. Así es, lo que pasa es que el Estado no es un Estado que funcione bien, contrata mal, paga tarde, eso no lo resolvió
Ahí estoy de acuerdo con Andrés Maramú, que dijo, históricamente en este país ganó el radicalismo, dice. ¿Por qué? Porque el leitmotiv del peronismo es la justicia social. Tenemos casi 50% de pobres, no tenemos justicia social. El leitmotiv del PRO es la eficiencia del Estado. El Estado argentino no es eficiente. El leitmotiv del radicalismo es la democracia. ¿Y sabés qué? Vivimos en democracia. Sí, esa instalación quedó vigente. A ver, también les pregunto a los tres, estamos frente a un escenario inédito de un gobierno justicialista, descontando el menemismo, digamos, que aumenta, en su gestión aumentó la pobreza. Bueno, ¿vos viste alguna vez en toda tu vida una pandemia? Es el mundo, sí. O sea... Está bien, pero los electores... Está bien, yo puedo entenderlo. ¿Los electorados lo entenderán? A ver, la pregunta... No estamos hablando de si es justificable o no es justificable, si es entendible o no es entendible. Estamos hablando de la cosa loca de que es un gobierno peronista en el que se disparan los índices de pobreza o se pierde poder adquisitivo en el salario, digamos, al revés de lo que uno esperaría, al revés de cómo ha sido históricamente las presidencias más cercanas al peronismo. Bueno, sí, también es cierto que es una situación inédita. O sea, estamos atravesando un momento que es totalmente inédito. En Argentina... pero habrá paciencia en los electorados para renovar el voto. Por eso quiero volver un segundo con lo de los candidatos médicos. Yo no concuerdo, que creo que es una decisión más obvia, pero no sé si es la mejor. ¿Por qué? Por esto mismo que vos mencionás. La gente quiere sacarse de encima la pandemia. ¿Qué es lo que quiere empezar a hacer? Es mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante implica mirar la economía, necesariamente, el bolsillo, los puestos de trabajo que se perdieron. Entonces, no necesariamente un candidato que venga de la medicina nos va a, me parece, empatizar con esos temas. Y igual te digo, no terminó, porque ahora hay circulación comunitaria de la variante Delta en la Argentina, esto vuelve a empezar. Pero creo que quizás podemos terminar teniendo médicos que tengan que hablar de economía, porque el problema, ahora que ya estamos más del 50% vacunados, el problema empieza a ser otro, ya se nos corre la pandemia. No, es que esta pandemia también lo que dejó expuesto es que hay una gran parte del déficit sanitario en la Argentina, o sea, un déficit sanitario que se viene arrastrando a lo largo del tiempo. De hecho, el propio Rubinstein lo reconoció, que en el gobierno de él, el gobierno de Macri, no era prioridad la salud pública en la Argentina. O sea, igual en la campaña a Rubinstein alguien le va a recordar que se le vencieron la vacuna, ¿no? Sí, y aceptó la degradación del ministerio en secretaría, ¿no? Digamos, si te quedaste. Entonces, bueno, pero igual a mí me parece que, cuando nosotros preguntamos cuál es la motivación para el voto, 75% te dice económica. O sea, así como la arena es nacional, el problema es económico. La demanda tiene mucho que ver con la economía. ¿Pero hay comprensión por la pandemia? Bueno, a ver, vos tenés hasta ahora gestualidades donde tenés liderazgos en las boletas de médicos también, o sea que pareciera que más o menos. Si vos ves lo que presenta, vamos a ver todavía qué es lo que presenta, ¿no? Digo, lo que está trascendiendo. Lo que está trascendiendo, los trascendidos, bueno. A ver, claramente no están apuntando, por lo menos de parte del oficialismo, a una cosa de carácter económica. Cuando vos ves las fortalezas de los candidatos opositores, Manes o Santilli, tampoco tienen que ver con las cuestiones económicas, ¿no? Digamos, o sea, Santilli está al frente del Ministerio de Seguridad, o sea, es un hombre probado en gestión, pero no tiene que ver con la economía. No. Entonces, evidentemente vos tenés una demanda que no tiene candidato para ser... no sé, encaminado, ¿no? A ver, Raúl, ¿la pandemia va a perdonar el aumento de la pobreza en el electorado? ¿Va a permitir una renovación de la confianza para la gente que votó a Alberto? Depende de lo que pase de aquí en adelante. Vos fijate, acá hay dos factores que van a tener que jugar. Primero, que no van a ser los candidatos seguramente los que van a señalar el mundo mejor que tendremos. Eso lo tiene que hacer el oficialismo. Porque hay dos motivaciones diferentes. La oposición, la motivación que tiene es posicionarse para el 2023. El oficialismo, la motivación que tiene es mantener la gobernabilidad los 2 años que faltan, mostrando la gestión de gobierno que hizo hasta el momento y la que promete hacer. La credibilidad la va a tener que ir ganando durante todo el proceso electoral, mostrando resultados. Y bueno, puede mostrar las vacunas empezaron a aparecer resultados.
A mí me comentaban en la reunión que tuvo el martes la Federación de Gremios Industriales. El representante de la UOM, el gremio de Caló, dice, de principio de año hasta ahora, en la industria metalúrgica se generaron 20.000 nuevos empleos, 20.000. Y el Desmata Pignarelli dice, en la industria automotriz, 5.000 nuevos empleos. El lunes, el ministro Culfas anuncia un crédito de 3.000 millones de pesos para la fabricación de bicicletas eléctricas, para la fabricación y para la compra, el comprador, digamos, la oferta y la demanda. En la medida en que vayan mostrando que la situación se va recuperando y el ciudadano sienta que esa recuperación le llega a él, va a ir incrementándose la capacidad de conseguir electores para el Frente de Todos. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Que de ahora en más el gobierno quiere hacer un anuncio económico poco menos que por día. Esto es lo que estaban diciendo, ¿no? Así es, creo que ese es el Lo va a desafío. tener que hacer, sí. Y lo va a tener que hacer porque la única manera que el electorado cree en este momento es si le mostrás los hechos. Entonces va a tener que contarlo y mostrarlo, contarlo y mostrarlo. En la medida en que en los próximos 2 meses se vea una recuperación, se va a conseguir recuperar a aquellos que se han decepcionado. Digamos, hay gente que votó al Frente de Todos y no encontró el gobierno que esperaba encontrar. Y sobre todo la pasó muy mal en estos años, producto de la caída de la economía y los cierres en la pandemia. Espera un cachito, Raúl, le quiero preguntar aquí. Sí, pero mirá la reacción del gobierno. El Estado estuvo muy presente, ayudando a las personas y a las empresas. Yo te puedo dar el caso de nuestra empresa en particular, que es una consultora y agencia de publicidad. Si no hubiéramos recibido la ayuda del Estado para el pago de parte de los sueldos, no sé qué hubiera pasado. Claro. O sea, el Estado estuvo presente y el Estado Nacional estuvo presente y en algunas provincias, pero en la ciudad de Buenos Aires no estuvo muy presente. Sí, me decía la importancia del voto económico. Sí, la importancia del voto económico y el desafío que tienen tanto el gobierno y creo como la oposición de ser propositivos, un poco en sintonía con el humor social, con la saturación que hay, el rechazo a la política, el desgaste que produjo la pandemia. En el oficialismo es obvio, ¿no? Es decir, bueno, una obra por mes, una buena medida económica mensual. Pero ¿cuál es el lugar que va a ocupar la oposición del discurso? ¿Cuánto margen tiene para la crítica? Entonces, ¿cómo puede también capitalizar? Sí, porque además le van a recordar, le van a decir, che, ¿y ustedes qué dicen? ¿Y Macri qué hizo? Que no tenía pandemia. Mira, acá están porque el debate está cantado. Están complicados los dos. Sí. O sea, el gobierno tiene problemas para demostrar el cumplimiento de la promesa de reactivar la economía. La verdad que es una zona donde ha hecho agua, ha tenido que enfrentar la pandemia. Ahora la oposición, ¿qué puede mostrar? ¿No? Digamos, o sea, ¿qué mostró desde que empezó la pandemia? Ahí hoy... yo te digo al revés, te digo, Sturzenegger dice, me criticaban a mí porque yo tuve el 50% de inflación. El gobierno también. O sea, con lo cual, digo, también el gobierno tiene una deuda pendiente en cuestión de inflación. Por supuesto. A ver, o sea, Sturzenegger no se le puede creer mucho porque no tenía pandemia, pero bueno... el 50% de inflación lo tuvieron los dos. Mirá, los problemas económicos no solo no se resolvieron, en todo caso se agravaron. O sea, esto es indiscutible y lo dan los números duros. Ahora, también es cierto que la escena es, digo, esta que estamos planteando, ¿no? Digamos, entonces, acá el tema es cierto, el gobierno tiene que seducir votantes que tuvo y hoy están enojados, ya no lo tienen, están en una nebulosa, están en un paréntesis. Ahora, la oposición también tiene que demostrar cuál es su rol. Yo veo a la oposición hoy más discutiendo quién lidera. Es la política, ¿no? Digamos, la discutiendo política. El liderazgo. ¿No? Digamos, sí. Y cuando la política se enfrasca en esas escenas, de alguna manera empieza a estar un poco más lejos de la gente, y en relación con esto que además te contaba Patricio, que es que hay un poco de, bueno, los políticos, o sea, este sentimiento medio antipolítico, medio de enojo, medio de apatía, medio de desinterés, ¿no? Digamos, ¿qué es? ¿Y la política está cerca mío o no? Ese voto, Raúl, que está por afuera de los núcleos duros, digamos, del núcleo duro kirchnerista o peronista y el núcleo duro antiperonista, ese famoso 20% más o menos de voto blando, voto independiente, ¿a dónde lo ves vos hoy? ¿Para dónde va? Bueno, depende de las campañas.
depende de las campañas, se va a decidir en función de las campañas. Porque vos fíjate, ese porcentaje que hay decepcionado con el gobierno, que votó al Frente de Todos, ni uno de esos votos va para la oposición. Es un voto expectante ese, no es que se pasó, votó al Frente de Todos y ahora vota Juntos por el Cambio. Es un voto que queda en la indecisión. Y lo que hay que preguntarse es verdad, vivimos en una pandemia. Esto es un desastre, fue un desastre sanitario, un desastre económico, más de 100.000 muertos. La economía hay que reconstruirla, los chicos no fueron a la escuela. Y el gobierno tomó una serie de acciones, hizo un montón de cosas. ¿Qué hizo la oposición para ayudar en la pandemia? No, las gestiones, los opositores que gestionaron. Antivacuna, quema de barbijo. Los opositores que gestionaron, que tuvieron gestión, no hicieron nada diferente. No hubo una sola propuesta de algo diferente. Nadie golpeó la Casa de Gobierno y decir, presidente, estamos en una crisis, ¿en qué podemos ser útiles? Eso no ocurrió. El único debate que hubo. El electorado ve que eso no ocurrió también, por eso la oposición tampoco seduce. Claro, el único debate que hubo fue la presencialidad en las escuelas. elección. La única diferencia que hubo fue Gobierno Nacional, Ciudad de Buenos Aires, con una administración opositora por la presencialidad en las escuelas. Después, digo, todos hicieron, mientras los que estaban en el Parlamento criticaban, incluso al borde del negacionismo, los que gestionaban hacían más o menos lo mismo que hacía el Gobierno Nacional. Sí, claro, acordate, tuvimos 9 veces al presidente con Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, explicando las políticas que al principio se centraron mucho en el AMBA y bueno, y después se empezaron a dar cuenta que había algunos lugares fuera del AMBA que tenían un mejor tratamiento de la pandemia que el propio AMBA. Y yo me he peleado por ese tema defendiendo la política sanitaria de la provincia de Formosa, que entre la oposición, los medios opositores y la justicia consiguieron destrozarlo. Bueno, fíjate que finalmente se terminó demostrando que la denuncia que habían hecho ante la CID no se pudo comprobar porque ninguno de los casos denunciados era real. No, pero era una locura, esos 70 embarazadas en el monte que las querían hacer cesárea y quitarle... Era toda una locura, era una cosa de una locura inconcebible. No entiendo cómo tanto se prendieron en eso. Sí, claro, es un hecho inexistente. Pero la política sanitaria de control, de seguimiento, de testeo, que era lo que había que hacer desde el principio, esa política la combatieron hasta que la destruyeron. Fue la política que usó Noruega, que usó Australia, que usó Nueva Zelanda y que les fue muy bien. Y si las usan ellos, está bien, es correcta. Si se usa en Formosa, Gildo Infran es un dictador. Bueno, ese es hay un tema en la Argentina que todo tiene que pasar por el AMBA. Fíjate una cosa, María Eugenia Vidal era vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue gobernadora de la provincia y ahora vuelve a disputar en la ciudad. Santilli, vicejefe de gobierno de la ciudad, ahora va a disputar a la provincia. Todo ocurre, la provincia de Buenos Aires está condicionada por el conurbano, porque decide el voto en la provincia. Quiere decir que este es un país centralizado en el AMBA, hay un ambacentrismo que va a haber que terminar alguna vez con eso. Lo otro no es el resto del país. Cada provincia tiene su identidad, su cultura, sus costumbres. No puede ser que todo se mire desde el AMBA, que los ministros sean del AMBA, que toda la administración sea del AMBA, que todo se dirima en el AMBA. Algún día vamos a tener que terminar con eso, si no, nunca vamos a tener un país en serio. Raúl, usted dice que el gobierno no terminó de colmar las expectativas, por un lado, y que la oposición no entusiasma. ¿Se viene un proceso electoral con más voto en blanco que habitualmente? No creo, no creo porque nunca hay voto en blanco cuando la gente busca una salida. Pero entonces la salida... Acá el tema es, ¿qué va a hacer el Ejecutivo de aquí en adelante y qué me va a decir cómo vamos a salir de la crisis pandémica?
Si yo le creo, apoyo al Ejecutivo. Y si no le creo, voy a escuchar a la oposición a ver qué me dicen. Eso va a funcionar en todos aquellos que no tienen un voto decidido. Los que tienen el voto decidido no le importan los hechos, le importan los sentimientos, las sensaciones, lo que perciben. Los hechos objetivos no los miran. El núcleo duro que está en contra del gobierno está absolutamente en contra de todo lo que el gobierno hace y no hace, sea bueno o sea malo. Está en contra porque es del gobierno. Entonces ahí no hay posibilidad de convencer a nadie. El gobierno tiene que gobernar para todos, para esos también. Esos se van a ver beneficiados si la política del gobierno es buena. Sí, por eso se dirime la seducción del voto blando. Votos para seguir. Por eso se dirime la cuestión de la seducción del voto blando o del voto independiente, ¿no? Porque ese es el que va a terminar inclinando el fiel de la balanza. Raúl, te agradezco como siempre el contacto. Te mando un gran abrazo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, muchos cariños para Sheila. Gracias. Chao, chao. Bueno, y entonces, ¿vos no ves grandes sorpresas de acá mañana? Y con lo que termina después traccionando y ordenando el modo en que se agarra la boleta, ¿no? Porque eso también forma parte de la ingeniería y la arquitectura electoral, ¿no? O sea, cómo se va a leer el despliegue de la boleta. Bueno, no veo que vayamos a tener grandes sorpresas por lo pronto. Ni grandes heridos. Bueno, los heridos siempre hay. Heridos vamos a tener. Lo que digo es, bueno, veamos cómo se equilibran cómo se equilibran los distintos actores de la coalición. Recién Raúl decía, esto es una coalición, le va mal a uno, le va mal a todos. No es que acá, no existe dentro de estas disputas internas el te salva solo. Entonces, me parece que por el lado del oficialismo no creo que veamos grandes nada. Apechearlas, me parece. ¿Qué números te parecen más confiables de los que se van conociendo hasta ahora de encuestas? De encuestas, yo por lo que estuve viendo, que hemos conversado con distintos colegas, me preguntás por el espacio, por el Frente de Todos, por Juntos por el Cambio, provincia de Buenos Aires. Sí, de ciudad y provincia. Sí, mira, yo estuve haciendo un poco un repaso de los números y lo que estuve viendo es que, esperá que los tengo por acá. No me acuerdo. Acá, sí. Si vemos por espacios, el gobierno nacional mantiene una aprobación de 30-35% de imagen positiva, 60% de imagen negativa. Eso es trasladable en la imagen de Alberto Fernández, pero en lo que es intención de voto por espacios, más o menos, ves alguna que otra encuesta, Juntos por el Cambio está más o menos en 23-24 puntos, puede llegar a 45, digamos, como un voto probable. El Frente de Todos está más o menos en 30 puntos de intención de voto. Con un techo de voto probable más o menos de 42 puntos. Yo entiendo que quizás Sheila tenga algún otro dato complementario en ese sentido. En la capital lo que... O sea que en ese escenario está muy finito, porque para el gobierno puede, incluso con una elección menor que la del 2019, ganar diputados para la Cámara. Exacto, porque el problema que tiene Juntos por el Cambio es que renueva muchos diputados. 2017. Exacto. O sea, renueva, creo que son 60, 61 versus 51 que renueva el Frente de Todos. Entonces, tiene más posibilidad de perder. Sí, exacto. Muchísimas gracias por venir.